Mi nombre es Luis Armando Pichardo Blanquel, tengo 28 años, soy licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente aragonés. Dentro de mi experiencia profesional puedo compartir que he sido asesor legislativo en el Senado de la República, en la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, y actualmente me desempeño o formo parte del Gobierno de Transformación del licenciado Julio Menchaca en el estado de Hidalgo. También formo parte como integrante de Relevo Generacional, que es una organización de jóvenes para jóvenes constituida en todo el país. Así es. Vemos que en la actualidad, sobre todo una decadencia del Poder Judicial, vemos a nuestras autoridades corrompidas, vemos que hay que ha permeado durante todos estos años y se ha estado construyendo un Poder Judicial que solamente podemos ver sirve a los intereses del poder político, del poder económico, y deja de lado a los intereses del poder que debería de darle el pueblo. En este caso, nuestro Poder Judicial no es electo por el pueblo. De aquí pudiera responder esos intereses que ellos defienden y que dejan de lado el interés que tiene la ciudadanía. No se dan cuenta que el pueblo es el soberano, es el principal al que deben de estarle respondiendo conforme a su trabajo, y vemos que lamentablemente eso no es así. En últimos días esto se ha notado mucho más, principalmente desde la Suprema Corte de Justicia, donde vemos a ministras y ministros que votan en contra de las necesidades y de cuestiones que al pueblo le benefician. Podemos hablar de que han tirado iniciativas que el mismo poder legislativo ya ha aprobado en las cámaras, y entonces ellos asumen una postura que probablemente pudiera ser también en cuestión de legislar, cuando no es su función. Su función es la aplicación de la justicia y la interpretación de las leyes solamente. Y eso empieza justamente desde la elección de estos cargos. Hablamos, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ya decía yo, no son electos por el pueblo, los elige el presidente de la República, envía una terna, aunque bueno, esto no siempre fue así. Sabemos que en 1917 los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran elegidos a propuesta de los congresos locales y eran elegidos por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto lleva a una reforma posterior en la cual se incluye que el presidente de la República pudiera elegir a los ministros de la Corte conforme a la aprobación también del Senado. Se deja de lado la Cámara de Diputados. Viene una nueva reforma en 1994 con el presidente Ernesto Zedillo y se reforma el artículo 94 de la Constitución, viendo que ahora el Poder Judicial, específicamente los ministros de la Corte, se eligen por una terna enviada por el presidente al Senado, en la cual los senadores, por un voto de mayoría relativa, las 2/3 partes, eligen al que sería el ministro o ministra de la Corte. Aquí vemos que el pueblo queda fuera de este ejercicio de elección. Entonces, nuestra aplicación de justicia queda fuera de lo que el pueblo pudiera decidir. Y de ahí de la Suprema Corte de Justicia bajamos a los magistrados, a las magistradas, a los jueces. Entonces, vemos un vacío muy grande de justicia, que es el fin principal y la tarea primordial del Poder Judicial. Yo veo con buen ánimo la iniciativa que tiene el presidente de enviar una reforma al Congreso para poder elegir a nuestras autoridades del Poder Judicial. Yo veo que es momento, veo un buen ánimo del pueblo, de la gente, que quiere que el Poder Judicial verdaderamente responda a los intereses de nosotros, no del pueblo, no de los poderes económicos y políticos. Yo veo con buen ánimo que que el pueblo necesita ya urgentemente esa reforma para poder ver realmente la aplicación de la justicia. Veo también con buen ánimo que se lleve a cabo una consulta. Yo creo que ahí quedarían despejadas muchas dudas de la oposición, principalmente que ellos son férreos y se niegan a poder llevar a cabo nuevos cambios en la política en general, ¿no? Ellos están cerrados, son una derecha conservadora
que quiere conservar justamente eso, los privilegios que tienen. Entonces, si hablamos de privilegios, la más privilegiada es la Suprema Corte de Justicia. Ya hablaba en el Congreso el senador Monreal acerca de 40 cuestiones que los ministros de la Corte tienen. Tienen un sueldo superior al del presidente. Tienen una prima vacacional de miles de pesos. Tienen aguinaldos. Y no obstante eso, cuando terminan su encargo, ellos tienen aparte una dieta de por vida. Entonces es inaceptable que esto siga así. También veo con buen ánimo la iniciativa que presentó recientemente el senador presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta, el cual, pues, como vimos también, se hizo acreedor de una persecución y de amenazas por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Creo que eso es inaceptable, dado que como legisladoras y legisladores ellos tienen la facultad de promover iniciativas. Ya será cuestión de ellos mismos, de ellas mismas, si aprueban o no esas iniciativas, pero vemos que aquí hay una intervención de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, algo que no tendría que darse, dado la división de poderes, algo que justamente ellos defienden y que pues nos damos cuenta que no están cumpliendo. El Poder Judicial, hablando de la Suprema Corte, nos hemos dado cuenta, como bien lo dices, es el Poder Supremo. No hay quien pueda contradecir lo que ellos dicen. Claro, eso sería lo idóneo, pero si realmente impartieran el bien de la sociedad, del pueblo, de la justicia, pero sus resoluciones vemos que no abonan a la construcción de una nación próspera. Ellos se oponen al progreso, se oponen a las obras que el presidente está trabajando, dado que esas obras representan progreso en las comunidades en el sur del país. Hablamos del Tren Maya, del decreto que el presidente propuso y que ellos rechazaron por inconstitucionalidad. O sea, si vamos a hablar de inconstitucionalidad, ellos son los primeros que incumplen y que violan la Constitución. O sea, en el artículo 127 se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República y ellos ganan 5 veces más, ganan 570,000 pesos cuando el presidente de la República solamente gana 120,000. O sea, es inaceptable que la Suprema Corte de Justicia sea intocable prácticamente. Nosotros como sociedad, como pueblo, tenemos que apoyar primeramente a nuestros representantes. Tenemos que respaldarlos, tenemos que darles ese voto de confianza, tenemos que salir también a las calles a exigir. No nos podemos quedar en casa viendo cómo la Suprema Corte desquebraja todo lo que el presidente y los legisladores están haciendo por nuestro país. No es un trabajo de una sola persona, es el trabajo de todas y de todos en conjunto para poder sacar adelante a nuestro país. Esta transformación yo considero que es apenas el inicio de un verdadero cambio y esto no se va a transformar de la noche a la mañana. Entonces nosotros como sociedad necesitamos salir a las calles a pronunciarnos, a alzar la voz y sobre todo ahora que venga la consulta popular para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no en que el Poder Judicial sea electo por voto popular, pues participar. Eso es lo que nos corresponde. Bueno, el estado de Hidalgo teníamos muchos años, más de 90 años, sin un verdadero cambio. En el estado gobernaba el partido hegemónico, todos sabemos cuál es. Entonces, hay un atraso muy importante en el estado, hay falta de oportunidades, falta de infraestructura, y justamente eso es por lo que está empezando el gobernador Julio Menchaca a trabajar, pero también trabajar desde las entrañas, desde las comunidades que han sido abandonadas. Tenemos la sierra, tenemos comunidades que por todos estos años, estas décadas, no han sido visibilizadas. También hay muchos grupos vulnerables, indígenas, tenemos violencia en el estado. Entonces, esos son los puntos que el gobernador en este principio de gobierno está encaminado y tiene como prioritario empezar a trabajar, siempre de la mano de la gente, porque como él lo dice, pues primero el pueblo y el gobierno es del pueblo para el pueblo. Empezando por el ánimo de la gente en las elecciones del año pasado, vimos
un margen muy amplio de que la gente quería verdaderamente un cambio. El gobernador ganó por más de 60 puntos, entonces la gente verdaderamente ya tenía un ánimo de dejar atrás las prácticas de corrupción. Vemos que actualmente hay funcionarios que ya que ejercieron orden de aprehensión en contra de ellos. Está en el despacho de la Procuraduría el doctor Santiago Nieto haciendo un excelente trabajo y pues vemos que es poco tiempo, pero el cambio se está viendo. La invitación para todas las y los mexicanos, los hidalguenses, sobre todo los jóvenes, las mujeres, los hombres que tienen ese interés en participar en la política, en la vida pública, todos tenemos y todos podemos sumar un granito de arena. Nosotros somos realmente el soberano, quienes tomamos las decisiones en nuestro país, en nuestros estados, en nuestros municipios. La invitación sería a que nos quedemos, no solamente nos quedemos con lo que pasa en las noticias, lo que vemos en el canal del Congreso, lo que vemos en la conferencia mañanera del presidente, sino que eso lo llevemos a la acción para que participemos y de esa misma manera nosotros podamos también contribuir y de alguna manera exigirles también a las autoridades que lo que ellos nos propusieron en algún momento se lleve a cabo.